Estás en sintonía de San Juan Diego Radio, el mensajero de María. www.sanjuandiegoradio.com. Bienvenidos a Fe y Evangelio, tu programa donde escucharás respuestas de una forma clara y amena a las inquietudes de la fe que más aquejan a la familia de la Iglesia Católica. Te invitamos a que te quedes con nosotros en tu programa Fe y Evangelio con el Padre Juan Rivas. ¿Qué tal, queridos amigos? Un gran saludo a todos los que siguen nuestras transmisiones para meditar en este hermoso evangelio del domingo. Vamos a leer en las lecturas, todas son muy, muy hermosas. Vamos a repasar lo que dice el Apocalipsis para poner atención. El ángel me mostró en éxtasis la ciudad santa que bajaba del cielo, la nueva Jerusalén, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Eso es lo que estamos esperando, una renovación del mundo y de la iglesia. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe translúcido, pero pongan atención a lo que dice a continuación. Tenía una gran muralla alta, ¿con cuántas puertas? Con 12 puertas. ¿Custodiada por cuántos ángeles? Por 12 ángeles. ¿Cuántos nombres estaban grabados en las paredes? 12 nombres. Los nombres de las tribus de Israel. ¿Cuántas tribus? 12 tribus de Israel. Al oriente tenía 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Por tanto, ¿cuántas puertas? 12 puertas. Y la montaña tenía 12 cimientos que llevaban 12 nombres. Los nombres de los apóstoles del Cordero, que eran 12. ¿Por qué tanta insistencia en el número? Para que nadie se confunda. Para que nadie se confunda, para saber dónde está la verdadera iglesia de Dios. Antes todos lo sabíamos, ahora parece que ya nadie lo sabe. Creemos que hay muchas religiones y muchas iglesias. No, Señor. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, uno solo, y ese es Jesucristo. Y ese Jesucristo fundó una iglesia sobre 12 apóstoles, ni uno más, ni uno menos, 12 apóstoles. Por eso cuando muere Judas, inmediatamente lo primero que hacen es nombrar a un sustituto para que haya 12 apóstoles, 12 piedras, para que todos sepan cuál es la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo. Tiene 4 características. Una, santa, católica y apostólica. Esta es la característica que resalta el libro del Apocalipsis en el capítulo 21 de los 12 apóstoles, las 12 murallas, las 12 puertas, que es la iglesia verdadera de Cristo, tiene que ser apostólica, fundada por uno de los apóstoles. Por eso todos recordarán que cuando vas al Vaticano, lo primero que te encuentras al frente del Vaticano, antes de la gran fachada, enorme fachada, de este lado está San Pablo con su espada, y de este lado San Pedro con sus llaves, porque Pedro y Pablo, los 2 apóstoles de Cristo, derramaron su sangre en Roma, y ese es el fundamento de la iglesia, una santa, católica, apostólica, fundada en Roma. Y todas las demás iglesias que no tienen como fundamento un apóstol, no son iglesias de Cristo, no son iglesias apostólicas. Esto ya lo había dicho, aunque nadie lo creyó y muchos se enojaron. El documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobado por el Santo Padre, y lo decía precisamente porque muchos estaban diciendo que había muchas iglesias y que te puedes salvar en cualquier iglesia y que muchas religiones. No, Señor, no hay muchas religiones.
Hay una sola religión revelada. Primero a Abraham en el Antiguo Testamento y después, mediante Cristo, la plenitud de la revelación en Cristo. Una sola iglesia, el judeo-cristianismo. Hay un solo Dios, un solo mediador entre los hombres, un solo Señor Jesucristo, y ese Señor Jesucristo nombró 12 apóstoles. Y solo las iglesias que tienen como fundamento a un apóstol son iglesias de Cristo, son iglesias verdaderas de Cristo. Lutero era apóstol de Cristo, no. Zwingli tampoco. Calvino, no. José Smith, no. Ninguno de ellos era apóstol de Cristo, por tanto, no son iglesias de Cristo. Predican la Biblia, la predican muy bonito, que la prediquen, está muy bien predicar la Biblia, pero no son iglesias de Cristo. Y nadie puede poner otro fundamento que el puesto por Cristo, porque Cristo es la roca y Cristo hace roca a Pedro y a sus apóstoles los hace roca a todos. Son los fundamentos, porque eso es lo que dice. Aquí tiene una muralla grande y alta y 12 puertas con 12 nombres grabados, los de las tribus, y la muralla tenía 12 cimientos. 12 cimientos que llevaban los nombres para que nadie se confunde. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Entonces, todas las iglesias fundadas por hombres que no fueron apóstoles de Cristo no son verdadera iglesia de Cristo. Pueden predicar la Biblia, pero no pueden quitar, nadie puede quitar a un apóstol para poner otro fundamento. No se puede cambiar el fundamento porque está puesto por Cristo. Él es la piedra angular de la iglesia de Cristo con sus 12 apóstoles. Aquí está pues muy claro, precisamente por eso en la primera parte de la lectura se nos habla de un pleito entre dos iglesias. La iglesia de los judaizantes, que se habían convertido al cristianismo, pero querían regresar al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, la ley de circuncisión, y la iglesia de los apóstoles que dice, no señores, dice, los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía y de Siria, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado, pongan atención a esas palabras, de que algunos aquí, sin encargo nuestro, la autoridad somos nosotros, no cualquiera puede, es que el Antiguo Testamento, es que la Biblia dice, espérame un momentito, no es así. El fundamento somos nosotros. Algunos, ¿sí? Nos hemos enterado que algunos sin encargo nuestro os han alarmado e inquietado con sus palabras, citando el Antiguo Testamento, citando la Biblia. Pero los apóstoles están diciendo, no señores, no es la Biblia el fundamento. El fundamento somos nosotros. Somos los 12 apóstoles, somos las 12 piedras, somos los 12 nombres, representamos las 12 tribus de Israel, somos los 12 apóstoles de Cristo. Por eso, los santos padres siempre decían, los apóstoles son de Cristo. Cristo es de Dios y nada más. La iglesia es de los apóstoles son de Cristo y Cristo es de Dios. Dios tiene un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, y Jesucristo nombra a sus 12 apóstoles y esa es la iglesia de Cristo. Entonces no hay confusión. Y no solo eso, que dentro de la iglesia hay diversas maneras de concebir a la iglesia. Bueno, pues nada más hay una iglesia. La iglesia que sigue las instrucciones y las enseñanzas de los apóstoles. Es muy correcto decir, sí, que la iglesia es una santa, católica y apostólica, pero esa iglesia apostólica tiene que seguir las enseñanzas sin cambiar, sin añadir nada de lo que está establecido divinamente por Jesucristo y por medio de los apóstoles. Entonces, eso es lo importante de estas lecturas del Apocalipsis. Estamos leyendo toda la historia de cómo Cristo muere y los discípulos ya no tienen como argumento más que una tumba vacía y un crucificado. Pero llega el Espíritu Santo y aquellos hombres incultos empiezan a decidir sobre temas muy difíciles y empiezan a aclarar
y sacan a la iglesia de cualquier confusión, de cualquier herejía, delatan a los que dentro de la iglesia quieren dividir o quieren engañar, y el Espíritu Santo viene en ayuda de los apóstoles. Por eso es tan importante, hermanos, repasar esto para recordar cuál es la iglesia de Cristo y cómo nosotros también estamos obligados, todos en la iglesia, del Papa para abajo, obispos, sacerdotes, fieles, todos estamos obligados a estudiar, conocer y vivir las enseñanzas de los apóstoles como están escritas. Marcos era apóstol de Cristo, sí, era apóstol de Cristo, seguidor de San Pedro. Lucas era apóstol de Cristo, sí, Lucas era apóstol de Cristo. San Juan era apóstol de Cristo, sí, era apóstol de Cristo. Mateo era apóstol de Cristo. Todos eran apóstoles de Cristo, sí. El Apocalipsis es libro escrito por los apóstoles, sí, está escrito por los apóstoles. Los hechos de los apóstoles, de hecho, no cuentan toda la historia de todos los apóstoles. No cuentan lo que hizo Tomás, lo que hizo Judas Tadeo, lo que hizo los demás apóstoles. Cuentan nada más los hechos de Pedro y Pablo, que es exactamente los dos apóstoles que fundan la iglesia en Roma. Ahorita se están moviendo a Antioquía y de Antioquía se van a Roma. Entonces, hermanos, que nos quede claro, no hay muchas iglesias, no hay muchas religiones, no hay muchos Cristos, no hay muchos dioses. Un solo Dios verdadero, un solo mediador entre los hombres, y ese Jesucristo fundó su iglesia sobre 12 apóstoles. La iglesia es de los apóstoles son de Cristo y Cristo es de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que venga con fuerza sobre todos nosotros, sobre esta iglesia, para que nos ayude a salir de toda confusión y vivir las enseñanzas de los apóstoles como están escritas en las Sagradas Escrituras. Esa siga siendo la norma, escritura, tradición y magisterio. Nada más, queridos amigos, que Dios los bendiga, vivamos los hechos de los apóstoles y pidamos que el Espíritu Santo venga con fuerza, nos ilumine, nos saque de toda confusión, nos fortalezca y nos llene de vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por sintonizar esta edición de tu programa Fe y Evangelio con el Padre Juan Rivas. Escúchalo en vivo de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, hora de Los Ángeles, con repetición a las 7:30 de la noche.